32 horas duró su regreso a la gubernatura de Sinaloa. Rubén Rocha Moya solicitó una nueva licencia ante la presión, la falta de apoyo de su propio partido y la propuesta de la oposición de enviarlo a juicio político. Estados Unidos le impuso nuevos aranceles a Canadá. El primer ministro Mark Carney asegura que habrá represalias. Hola, soy Carla Angélica López, es lunes 24 de agosto y esto es En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por seguir nuestro contenido, recuerda que puedes comentar y compartir tus episodios favoritos. Comenzamos. Anunció el viernes que retomaría sus funciones como gobernador de Sinaloa, pero nadie apoyó su decisión, y al siguiente día volvió a solicitar licencia. Rubén Rocha Moya llevaba 112 días fuera de su puesto tras una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que lo señaló por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos, y por facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Durante su ausencia, Rocha Moya compareció ante la Fiscalía General de la República sin invocar el fuero constitucional. Respondió a las preguntas de los agentes y sostuvo que no se encontraron elementos mínimos de prueba que acrediten su participación en algún delito. Entonces, el viernes 21 de agosto, anunció su regreso. Atribuyó las acusaciones en su contra a motivaciones políticas de sectores de ultraderecha, refrendó su pertenencia al movimiento de la Cuarta Transformación y su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el apoyo no fue recíproco. La Secretaría de Gobernación se deslindó de inmediato de la decisión de Rocha Moya y recordó que la Fiscalía mantiene abiertas carpetas de investigación en su contra. Morena lanzó un comunicado en el que confirmó que no tuvo conocimiento previo del anuncio. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, exhortó a Rocha Moya a solicitar nuevamente licencia. Una impronta decisión del gobernador Rocha. Respaldo las afirmaciones del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, de que es una decisión personalísima del gobernador Rocha. Me parece que no debemos permitir que sean afectados otras personas por una decisión propia. Los 23 gobernadores de la 4T advirtieron que las decisiones individuales no pueden estar por encima del proyecto colectivo ni de la ley. Los senadores del PT también se deslindaron. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, calificó el regreso de imprudente. La presidenta Claudia Sheinbaum se enteró del regreso de Rocha por redes sociales y en un mensaje advirtió que el poder sin principios se vuelve arrogancia y abuso, y que el pueblo no está para alimentar ambiciones personales. La oposición aprovechó para endurecer su postura. Al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, le pareció poca la indignación de Morena y de Sheinbaum, por lo que hizo una propuesta de acción. Pues muy asombrado de toda la indignación que provocó hasta en los de Morena, en la presidenta, en los gobernadores de Morena, el retorno de Rocha Moya. Mucha indignación. Suena muy bonito, nada más que sin acciones concretas. Eso no sirve para nada. El PAN propone concretamente juicio político para Rocha Moya. Concretamente desaparición de poderes en Sinaloa. Para el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el regreso de Rocha Moya representaría un acto de impunidad y el comienzo del fin de Morena. El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa es un pésimo mensaje para las y los mexicanos y para la comunidad internacional. El gobierno mexicano vive una grave crisis, provocada en mucho por aquella frase que dijo López Obrador de abrazos y no balazos, que significó una instrucción para sus subalternos de dejar hacer y dejar pasar. Por eso los criminales se volvieron dueños de una parte del territorio. Ante la presión política y el rechazo generado por su regreso, Rocha finalmente volvió a pedir licencia. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es lo mejor para Sinaloa. Como tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirar. Creo que es lo mejor para Sinaloa. ¿Usted platicó con él para plantear que se retirara? No, la Secretaría de Gobernación no hablo con él desde la primera vez que pidió licencia. ¿Esto afecta el movimiento presidencial? En 13 minutos, el Congreso de Sinaloa aceptó la segunda solicitud de licencia y Geraldine Bonilla Valverde quedó nuevamente al frente del despacho estatal.
En medio de la crisis política, Sinaloa registró 13 asesinatos en 48 horas entre Culiacán y Mazatlán, pese al refuerzo de seguridad federal. Otro de los funcionarios acusados de tener vínculos con el tráfico de droga y armas es el senador Enrique Insunza, y la oposición había advertido que Morena podría elegirlo como presidente de la mesa directiva del Senado, pese a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad tomó fuerza cuando Rubén Rocha Moya recién anunciaba su regreso al cargo. Insunza lleva más de 100 días sin acudir físicamente al Senado y ha rechazado las acusaciones en su contra. Mientras tanto, la disputa por la presidencia del Senado se concentra hasta ahora entre los morenistas Higinio Martínez y Óscar Cantón Cetina. En el Foro Regional Noreste, la vida frente a la pantalla. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialistas coincidieron en que la regulación del uso de celulares y redes sociales en escuelas debe centrarse en acuerdos entre alumnos, docentes y padres con enfoque educativo y según la edad, en lugar de una prohibición total. La mayoría aboga por la alfabetización digital, supervisión parental, gestión del contenido y diálogo con los jóvenes. Los próximos foros se realizarán en Quintana Roo y Puebla. Periodismo con carácter. Familiares y alumnos de las academias infantiles Dragones y Muralla en Mazatlán exigen la liberación de los entrenadores Dagoberto y Cuauhtémoc, detenidos el 29 de marzo y acusados de posesión de sustancias ilícitas, cartuchos y delincuencia organizada. Según sus familiares, los policías sembraron las pruebas. No hay peritajes concluyentes que vinculen las sustancias al vehículo y videos del C4 ni geolocalización que los ubiquen en el lugar de un cateo previo. Los entrenadores enfrentan penas de hasta más de 50 años. Un reportaje de Omar Brito para M+, que puedes encontrar en milenio.com. Estados Unidos y Canadá estaban negociando evitar nuevos aranceles de 50% sobre unos $20,000 millones en productos canadienses, pero las negociaciones se rompieron. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que las condiciones que Washington presentó eran inaceptables. El sábado se impusieron los aranceles, lo que elevará costos para hogares y empresas estadounidenses, amenaza empleos y podría mantener alta la inflación. Carney anunció represalias dólar por dólar. El expresidente boliviano Evo Morales denunció en entrevista con Milenio un operativo cívico, militar y policial para detenerlo o asesinarlo en su refugio del trópico de Cochabamba, donde permanece desde octubre de 2024. Aseguró que la orden proviene de Estados Unidos y es ejecutada por el gobierno de Rodrigo Paz. Un coronel le advirtió que el ministro de Defensa instruyó matarlo y que debe usar chaleco antibalas. Morales, quien enfrenta órdenes de captura por trata de personas, terrorismo y alzamiento armado, atribuye la persecución a una campaña estadounidense contra dirigentes de izquierda y antiimperialistas. Solamente pido que no me maten. Como intentó Lucho Arce, ahora tienen los planes, no solamente del gobierno Rodrigo Paz. Su papá de Rodrigo Paz, Jaime Paz, ¿qué dijo? Carneen a Evo Morales. Grave, un expresidente, el papá del actual presidente. Entiendo su preocupación porque yo represento a la Bolivia profunda, así como muchos dirigentes. Esa Bolivia profunda hicimos historia después de tantos años de estas políticas de exterminio, de genocidio, de odio. Y vuelve a pequeños grupos ese odio y racismo. El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que terminó su libro Economía Política sobre la crisis climática, que comenzó a escribir durante la pandemia y continúa en el avión presidencial. Lo presentará en México, su primer viaje al exterior desde que dejó el cargo el 7 de agosto, y estará en la Ciudad de México del 30 de agosto al 2 de septiembre para un evento académico. Goles y hazañas en medio tiempo. El mexicano Isaac del Toro, de 22 años, se proclamó campeón de la Vuelta a Alemania 2026, consolidando otra gran actuación en su temporada. Del Toro tomó el liderato tras terminar segundo en la tercera etapa y llegó a la última jornada con 52 segundos de ventaja. Detrás de los famosos. En su presentación en la Ciudad de México, Rosalía ofreció un espectáculo ante 16,500 personas, con una propuesta que combinó música, ballet, increíbles escenografías y una orquesta en vivo. Uno de los momentos destacados fue la participación de Kenia Oz, quien subió al escenario para acompañar a la cantante catalana. Rosalía también contó que su canción La Perla está inspirada en Rata de 2 patas de Paquita, la del barrio. Señores,
Sin rata de dos patas, la perla no existe. Así que, muchas gracias, México. Y gracias, Paquita del Barrio. Gracias por tu preferencia. No te pierdas la información que minuto a minuto actualizamos en cualquiera de nuestras plataformas. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.